Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabs? ¿Cómo están Estoy todos? bien. Parece que tú ya estás en otro día y yo sigo aquí en la playa. No, realmente es el mismo día, solo me puse esto porque Y hace te frío. abres el Exacto. Tarán. flasheas a todo mundo así. Pero es lo mismo que traes. De hecho, nos pusimos de acuerdo hoy con el color, ¿no? Sí, 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 es azul, azul clarito. Ujú. Muy bien, pues ¿cómo estás, Fabs? ¿Cómo va la vida en Mérida? Va súper bien, va súper bien. Estuvo muy chido el congreso. Creo que ya ni terminé de explicar eso. Estuvo bien el congreso y pero sobre todo estoy experimentando esta cosa extraña de descansar ¿Qué es? que me urgía como no tienes idea. O sea, yo misma no termino de dimensionar cuánto me urgía. Sí tuve el regaño de una amiga hace poco que me dijo que tenía ya me estaba nada de quemarme. Y yo así de, no, todavía puedo más. Este, pero ya, o sea, como que me di la oportunidad. Pero ponle tú que terminó el congreso el fin de semana y de pronto ayer ya estaba yo así como de, ¿y ahora qué hago? Y yo así de, Fabiola, solo han pasado 24 horas. O sea, ya me ponía yo así Sí, de, sí, bueno, sí. voy a mandar este correo, bueno, voy a actualizar esta información, voy a subir. Y dije, no, tienes el compromiso contigo misma de no hacer absolutamente nada, nada, nada. Y me está costando un chorro de trabajo, o sea, un buen de trabajo. ¿A ti te ha pasado eso, que te cuesta trabajo parar o no te cuesta trabajo parar? Sí, claro. Pues es que como que vas así como hámster, ¿no? Y de repente es como sales de la rueda y es así de qué pedo, ¿qué es esto? Pero también es muy nutritivo y muy reparador. O sea, como que ya después que medio te acostumbras, sí se siente en el cuerpo, en la mente, en la creatividad, en todo como este descanso, esta reparación. Sí, De qué bueno hecho, que te lo estás dando y que sí, estás cumpliendo ese compromiso contigo. Estoy orgullosa. no, pero me está costando así, con uñas y dientes me estoy agarrando así de no. Estaba pensando ahorita que estabas diciendo eso, que tenemos un episodio sobre descansar, ¿no? Como, ajá, lo político Sí, de no hacer nada. sí, también tenemos creo que uno de burnout. El de burnout, ajá. Vamos a poner los links. Sí, 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 tanto el de burnout y lo político de no hacer nada. Porque es eso, ¿no? O sea, sí descansaba mucho, pero siempre con la idea de que hay algo pendiente, siempre con la idea de que tengo que, y eso no te termina de dejar descansar, y eso lo hablamos en lo político de no hacer nada. Así Sí, que sí, vean. claro. Pero el día de hoy vamos a continuar con temazo. Sí, vamos a hacer la Este, segunda parte. sí, Cuéntanos. esta es la segunda parte sobre el tema de narcisismo. ¡Uh! Ya les platicamos, a ver, cuéntanos un poquito de, así, de manera de resumen que vimos el episodio pasado. Pues el episodio pasado, un poquito la idea era diferenciar, ¿no? Diferenciar lo que es la violencia patriarcal, lo que decíamos que era lo que hacen los cabrones, diferenciarlo de el narcisismo y del trastorno de personalidad narcisista, trastorno narcisista de personalidad, ¿no? Ajá. Tienen, o sea, los tres son importantes, los tres tienen consecuencias al bienestar de las personas, de las mujeres en este caso, pero es importante diferenciarlos, ¿no? Diferenciarlos para saber cómo abordar cada uno, porque al final sí tienen características muy específicas, en este caso del narcisismo y del trastorno narcisista, tiene características que requiere un abordaje y requiere como también ciertas atenciones especiales, ¿no? Sí, ¿no? Y para para que ninguno de los tres Exacto. pierda la importancia o la dimensión que cada uno tiene. No estamos diciendo, y para eso váyanse el episodio anterior y puedan continuar con no estamos diciendo que uno es más fuerte que el otro, o uno es más difícil o más preocupante que el otro. Estamos diciendo que necesitamos diferenciarlo para poder identificarlo adecuadamente, porque cualquiera de estos desestabilizan nuestras relaciones interpersonales, juegan con los roles de poder y nos pueden dejar en desventaja muchas veces. Entonces, pues estuvimos hablando justamente de cómo el narcisismo implica que ciertas personas tengan rasgos de sentirse grandiosos, merecedores, que sean manipuladores, manipuladoras,
que sean personas que tiendan a ser agresivas o iracundas. Entonces, creo que es bien importante lo que estuvimos hablando. Al final lo aterrizamos mucho en temas de relaciones de pareja, porque amiga, date cuenta, pero también tiene que ver con temas de familia, como tú lo decías al final del episodio pasado, súper importante que decías eso, ¿no? O sea, a veces también necesitamos reconocer que alguien de nuestra familia, nuestras amistades es así, y que eso no es nuestra culpa y que podemos salirnos de esas relaciones o por lo menos establecer límites. Pero Exacto. para eso, entonces, queríamos continuar hablando con lo que quedamos pendientes de hablar de las consecuencias que tiene relacionarnos con estas personas, que creo que son consecuencias muy, muy, muy graves, ¿no? O sea, hay ciertas consecuencias que de una relación todo el mundo sale de una u otra manera con el corazón roto porque es difícil terminar relaciones, pero no es lo mismo terminar una relación con alguien narcisista. Sí, claro, porque al final, como justamente hablamos en el episodio pasado de estas personas tienen un modus operandi que te engancha y que pues también prácticamente te aísla también, ¿no? O sea, porque drenan, se encargan de estar drenando esta, pues esto que ellos les interesa sacar provecho de ti, ¿no? Dinero, fama, imagen, estatus, alegría, vitalidad, o sea, Solo sentirse lo que sea que estas superiores, personas... ¿no? ¿Cómo? Casi, Sí, casi solo sentirse superiores. exacto. Entonces, justamente al tener todo este modus operandi, pues te terminan por dejar con una autoconfianza bastante resquebrajada, pues una autonomía nula. Entonces te toca reconstruir de las cenizas bastantes cosas. Por ejemplo, en el episodio pasado nos dabas el ejemplo, ¿no? De tu amiga que ha estado en una situación, pues particularmente con una persona que tiene bastantes rasgos narcisistas. ¿Cómo ha sido para ella? Es que es eso, ¿no? O sea, ahorita que decías como de cómo nos pueden erosionar la confianza, anular la autonomía, también tenemos que entender que toda relación, final de relación, vamos a pasar por un duelo, por Sí, dolores, pequeño, grande, lo que sea. El duelo es parte del proceso. Vean el sí, episodio, escuchen el de episodio de duelo. duelo, pero estamos hablando ya, y tú lo decías también fuera del aire, estamos hablando de ya niveles traumáticos. Sí. Y eso es lo peligroso, ¿no? Por eso creo, explicaba en el episodio pasado por qué yo no me había animado a hablar, porque yo no quería justificar la violencia patriarcal y a los sanos hijos del patriarcado con ponerles narcisistas, pero también tenemos que entender que hay niveles. Ujú, ujú. Y cuando estamos hablando de, como por ejemplo, este pseudocineasta que se jodió a mi amiga de esta manera, o sea, llevan a momentos tan traumáticos que muchas veces las mujeres terminan queriendo acabar con su propia vida. Mm, Y eso no tiene justificación. O sea, eso está ujú. hablando de un trauma profundo, un Claro, trauma, y tú lo dijiste también, la consecuencia es un estrés postraumático. es un estrés No postraumático. tendríamos por qué salir con estrés postraumático de una relación. Sí, las relaciones de violencia y las relaciones con personas narcisistas nos llevan a vivir con estrés postraumático, si no es a un trauma que te empuja a un, podríamos decirle, suicidio feminicida, Ujú, es decir, que te pisotean tanto y te drenan tanto al grado que te quieres matar, o hay muchas mujeres que sí lo hacen, ujú. por lo menos te dejan dudando de quién eres tú, ¿no? O sea, yo también puedo compartir desde mi historia. Me tomó tiempo reconocer y no tendía yo a hacer, pero sí algo aprendido de la experiencia de esta amiga, eh, a no hablar públicamente del daño que me hizo la relación pasada que yo tuve, ¿no? Con mi expareja, pero te dejan a un nivel de sentirte rota que al día de hoy yo sigo lidiando con los efectos del trauma que generó que esta persona haya sido tan vilmente mentirosa y manipuladora, ¿no? Que eso Ujú, es la violencia patriarcal. Ya ujú. también traté de diagnosticarlo como narciso, pero no me dieron los criterios.
diferente a esta otra amiga y otras Que igual de amigas. importante la violencia y que vamos a hacer un episodio sobre violencia específicamente. Estos dos episodios hablan más del narcisismo y del trastorno narcisista, pero sí tenemos pensado hacer algo de violencia porque es igual de importante y deja igual de secuelas, ¿no? Sí, 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 eso, ¿no? Entonces, la violencia y, y relacionarte o estar en relaciones narcisistas te dejan drenada por completo de Ujú. diferentes formas. No quiere decir que una sea menos que la otra o más que la otra, pero algo que es muy característico de salir con este tipo de relaciones es el estrés postraumático, y eso es que revives constantemente desde el miedo, desde la paranoia, desde qué más va a pasar, de qué manera, de qué más me voy a enterar, qué más va a salir a la luz, eh, qué más mentiras viví, o de pronto empezar a hilar cosas y decir, hijo de la, o sea que cuando tú decías que esto en Sí. realidad era esto, y de pronto empezar por eso creo que es bien importante lo que tú dices de la confianza, ¿no? Llega un punto en que te hacen hasta desconfiar de ti, porque te Mm. gaslightearon tanto que es como de, sí, 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 o sea, fui yo la que, pero yo sí sabía que no tenía que ser así, pero ¿por qué lo permití? Pero no, es que ¿cómo no me di cuenta de esto? No te diste solamente cuenta porque tú seas mensa. Y como lo mencionábamos, ¿no? En el episodio pasado, como que una de las rasgos favoritos de las personas narcisistas es tener justamente a personas que se culpabilizan de más, que se hiperresponsabilizan de las cosas, ¿no? Entonces, con este rasgo, pues tú también estás todo el tiempo pensando que la responsable de las cosas que salieron mal fuiste tú, ¿no? O sea, como que también tienes una venda y esto es parte de justamente este estrés postraumático, que tal vez no terminas de entender, te terminas sintiendo culpable, y un poco lo que hablábamos, ¿no? Estas personas al final también se alimentan de, pues, de tu energía, ¿no? O sea, como, no lo quiero decir en términos así energéticos, o sea, se alimentan de tu valía, Sí, sí, sí. entonces, cuando te ven chiquita, como que ellos se empoderan, ¿no? Por Sí, eso también te machacan, sí. porque entre más chiquita y más ruegues y más supliques y más te sientas mal y más quieras tratar de mejorar la situación, ellos se sienten grandes y grandes y grandes porque se alimentan de eso, ¿no? Entonces, esta ida y venida, pues es muy lastimera y muy lastimosa más bien para tu autoestima y para tu confianza, pero es la forma en que se va saliendo, o se va terminando la relación, ¿no? Y que ellos se apoderan de ti, de tu Claro, esencia. lo dices con las palabras muy precisas. Creo que me hubiera costado trabajo decirlo de esa manera, porque es eso, ¿no? O sea, es gente que necesita verte mal Ujú. para sentirse más, para sentirse poderosa, para sentirse bien consigo misma. En lugar de ser gente que trabaje consigo misma para ser mejores, Sí, son justo. personas que tienen que ir por el mundo pisoteando a otras personas para sentirse grandes. Ujú. Entonces, resulta que, o sea, y como lo hablamos, no puede ser en otras relaciones interpersonales, pero sobre todo hablamos de temas de pareja porque también es donde se ve más manifiesto, porque son esos espacios de intimidad donde bajamos las defensas porque se supone que confiamos en la persona con la que estamos estableciendo una relación, y en ese momento es cuando la otra persona puede entrar ahora sí a pisotear para sentirse más y entonces agarrar toda esa energía vital donde tú eres pequeña y porque todo el mundo es pequeño yo soy grande, en lugar de decir soy grande porque todo el mundo es grande y entonces todos somos Sí, grandes. No, exacto. porque tienes que ser menos, ¿no? Y esto es lo que al final termina aniquilando todo lo que te puede sostener como una persona sana y en bienestar, ¿no? O sea, decías ya la confianza, la autonomía, te dejan en soledad también. De ahí, Totalmente. tú lo decías en el episodio pasado, son personas que tienden a estar solas porque nadie las aguanta o que no tienden a tener relaciones significativas, ¿no? Por ejemplo, con esta expareja de esta amiga, güey, se llevaba mal con su hermano, se llevaba mal con su mamá, se llevaba mal con todo mundo que dices, güey, ¿qué pedo, no? O personas que terminan saliendo de conflicto con todo mundo. Sí.
con todo el mundo se terminan peleando, ¿no? Entonces de pronto es gente que se termina aislando porque nadie la soporta o porque no pueden relacionarse con nadie porque todo el mundo está haciendo menos a otras personas, y al final tú te relacionas tan íntimamente con esa persona que también te terminas alejando de otras personas. Claro. Y entonces si te estás preguntando, porque esto es algo que pasa mucho en las relaciones narcisistas, da miedo salir de las relaciones porque piensas que nadie te va a querer como esa persona. O que nadie como esa persona, ¿no? Del nivel que te está haciendo ver a esa persona, le vas a importar o vas a ser valiosa para alguien más. Entonces no te dejo porque no hay nadie más que me vaya a querer además de ti. Primero empieza, lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Románticamente. Es que tú y yo somos uno y nos pertenecemos y nadie te va a amar como yo. El Y love de bombing. pronto, Casi que te ajá, casas, ya te piden matrimonio, luego casi. O sea, como que van de 0 a 100 muy rápido, ¿no? sí, Y en este 0 a 100 pues te abruman y también, o sea, entras como en una nube donde pues es como de aceptación, ¿no? De muchísimo amor, de magia, y ahí es cuando te empiezan a envolver, ¿no? Y por eso también es muy difícil salirte, porque de repente sí empiezan, o sea, ya que te engancharon, dijimos en el episodio pasado, empieza la violencia o ya empieza la verdadera cara, pero una vez que tú empiezas como a querer alejarte, a poner límites, vuelven a esa sí. manipulación o ese love bombing, ¿no? Entonces es como muy complicado también, o sea, pierdes un poco la realidad, ¿no? Se podría decir. Y por eso es tan importante lo que dices, porque si se alimentan de hacerte sentir menos, Ujú. si te manipulan con este love bombing para que pienses que son la única persona en el universo que te va a querer de esa manera, la forma de salir, ahí está la clave para salir de este tipo de relaciones. Una vez más, no vas a intentar explicarle a la persona por qué te tiene que tratar diferente. Si le tienes que explicar cómo tratarte dignamente, ahí no es. Ujú, No ujú. tendrías por qué explicarle a nadie que te tiene que tratar como una persona. No tendrías que explicarle a nadie que te tiene que tratar sin violencia o dignamente, que no te tiene que manipular, que no te tiene que gaslightar. No No tiene que tendrías por pisotear. qué pisotear. No tendrías por qué explicarle a una persona que tus emociones son importantes. Sí comunicar tus emociones, pero no decirle, mira, es que ve lo que tú estás haciendo, me está haciendo sentir esto. Ujú. Entonces, si lo estás haciendo, al final, por eso creo que es bien importante lo que tú dijiste. Si les llena de energía, si les refuerza el ser así, el que te veas tan pequeñita porque ellos se sienten grandes, el trabajo no es hacerles entender, sino es no hacerte pequeñita. Ujú, ujú. Es fortalecerte a ti para que la otra persona ya no tenga cómo verse grande, porque su Ujú. única fuente para verse grande es haciéndote chiquita, pero si tú dejas de ser chiquita, el otro ya no va a tener con qué y se va a tener que retirar. O muchas Totalmente. veces responden con violencia. Pero entonces ahí es donde está la clave, ¿no? El love bombing que dices, me encanta cómo lo nombras, de 0 a 100. Ujú. Entonces, cuando estás en una relación donde estás viendo que va de 0 a 100, tranqui, tranqui. No tiene que ir de 0 a 100. Pues suele ser un modus operandi. Bueno, pero entonces esto quiere decir que nunca voy a volver a relacionarme así pasionalmente. Pues no necesariamente, sí, vas a volver a sentirte apasionada, enamorada y lo que sea, pero el amor, recordemos que se construye y no tendría por qué construirse de 0 a 100. Un amor que vaya a ser sustentable a largo plazo puede irse cociendo a fuego lento, no tiene que ser a través de este love bombing, como lo dices tú, ¿no? Sí, y también reconocer como la diferencia, ¿no? Entre amor y pasión, ¿no? Ujú, Que ujú. hablábamos de que estas personas pues son muy carismáticas y utilizan estas herramientas a su favor, como en este caso o sea, enmascaran el amor con más así como un tema más pasional, que no está mal, o sea, obviamente todos nos gusta vivir pasión y todo, pero, pero me refiero como, Es la pasión. no, no, o sea, a lo que voy es que recordemos un poco la definición de amor que siempre traemos a colación, ¿no? El amor son acciones, ¿no? El amor no nada más es este sentimiento, es esta infatuación. El amor
son acciones que tú dices, como tú dices, se construyen cotidianamente y Sí, sí, que sí. y la pasión es solamente un ingrediente más del amor, pero no es el único. Eso Sí, es, sí, sí, totalmente, ¿no? Pero me quedé pensando en eso justamente con lo del love bombing. Fue así de, no mames, me hicieron lo mismo. Pero bueno, todas somos hijas del patriarcado, yo también estoy aprendiendo eso, yo sí, también sí, por eso sí. voy a terapia, pero justamente por eso Por eso estamos estamos hablando hablando de de las... esto, ¿no? Justamente por eso estamos hablando de esto y por eso estamos hablando de reconocer esas consecuencias, ¿no? Porque así como vieron que me sucedió en este momento, es como esa parte de, no mames, sí es cierto, me estaban haciendo esto. Ujú. Y es como, las consecuencias vienen también cuando te quitas esa venda, y lo que decía en el episodio pasado, de de pronto decir, ¿quién eres? O sea, Ujú. no reconozco a esta persona que me está Sí. haciendo esto, ¿no? Entonces, al quitarte esa venda, vienen muchos choques con una misma, donde se ve reforzado todo eso que decías sobre, por ejemplo, la culpa, ¿no? Me Ujú. siento culpable. ¿Por qué lo permití? ¿Por qué no me di cuenta? Particularmente cuando estás esperando a que algo pase para ya poder acabar esa relación. Sí, exacto, como que, ¿por qué esperar hasta la catástrofe, no? Hasta que las cosas ya son como, o que ya literalmente estés casi casi cenizas, ¿no? Ya no queda nada de ti, de tu personalidad, sí, sí, sí. Me mueve un chorro porque así me lo dijo una amiga cuando yo estaba doliendo mucho, o sea, estamos hablando ya de hace 2 años, pero me dijo, no tienes que esperar a estar tirada en el piso a punto del Ujú, knockout, te ujú. puedes levantar y te puedes ir. Y Sí, fue así de, justamente como en algún otro momento se lo compartí yo a esta amiga que está pasando por esto, que le dije, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene sí. que pasar para que digas hasta aquí? Y no porque sea nuestra responsabilidad que sea hasta aquí, porque sobre todo cuando estás con una persona que es narcisista, Sí, justo. dilo, dilo. Sí, no era lo que iba a decir, que justamente, o sea, es difícil salir de una relación generalmente, ¿no? Ujú, Ahora, con estas personas, lo que tiene un grado más de dificultad porque generalmente son relaciones altamente codependientes, ¿no? ujú. Por todas las características de la persona narcisista y por todas las características de la persona que está con el narcisista, ¿no? Como que hacen una unión simbiótica muy potente, ¿no? Codependencia. Entonces va a ser difícil, ¿no? O sea, también va a ser un proceso complicado, pero algo que estaba leyendo y que me gustó mucho es que el simple hecho de darte cuenta que estás con una persona con estos rasgos y que no es sobre ti, sino es sobre esa persona, ya es el 60%, ¿no? O sea, darte cuenta ya es el 60% porque te quita esta carga de culpa que generalmente puedes tener por las características que platicamos anteriormente y entonces sabes que no eres tú, es la otra persona. Y Sí. ya puedes empezar a planear rutas y hacer pues un mapa más general, ¿no? No sé qué opinas de esto. A mí la verdad es cuando leí eso dije, qué bonito. No, totalmente, porque también lo estaba pensando en cómo se hila con otro tipo de relaciones, por ejemplo, tener padres y Ujú, madres con estas tendencias o rasgos narcisistas, lo que hemos hablado también, amistades o cualquier otro tipo de familiar, ¿no? O sea, al final el poder te da cierta perspectiva sí. para poder entender que sí hay cosas que puedes hacer. Primero, desmontar esas cosas que durante mucho tiempo te hicieron sentir que eran problema tuyo, como la Ujú, culpa, como la falta de autonomía, como eso, ¿no? La falta de confianza, ¿no? Que siempre estás dudando de la otra persona, siempre estás con esta sensación de, es esto, esta sensación de no ser suficiente, ujú, ujú, que lo pensaba justamente por el clic que decías que se hace con estas personalidades, ujú. ¿no? Una vez más, no es revictimizar, no No, es no, no. decir, la víctima tiene la culpa porque tiene que poner límites, Ujú, no. Es entender cómo estas personas son predadoras de personalidades muy particulares. Algunas sí, cuando ya estamos hablando de un trastorno de personalidad narcisista, sí viene desde de una posición más sociópata, más de sé lo que estoy haciendo,
Cuando pues, son rasgos narcisistas puede ser de manera incluso inconsciente, porque como lo decías en el episodio pasado, yo no tengo ningún problema. Como yo soy narcisista, yo soy perfecta, yo soy perfecto, entonces yo no tengo ningún problema, ¿De entonces qué no me hay nada hablas? que arreglar. Entonces, no necesariamente lo van a ver, pero a veces es como que si yo soy narcisista y me relaciono contigo y de pronto me pones un límite, se acabó la relación. Sí. Yo ya no voy a poder estar ahí. Entonces voy a ir ahí como rebotando mi pelota hasta que entre en algún lugar. De pronto yo sé que necesito a alguien que tenga límites completamente débiles para poder imponer mi superioridad. Entonces, cuando llego con una persona que por una educación particular aprendió a no poner límites para que no le rechacen, para que le quieran, para complacer a otras personas, entonces ahí va a ser el clic. Ahí va a ser el clic perfecto. Y no necesariamente tienes que hacerlo o la otra persona tiene que hacerlo conscientemente, pero nos permite entender por qué no te diste cuenta cuando te tenías que dar cuenta. Y entonces quitarte del rol de víctima o quitarte del rol no de víctima, quitarte del rol de culpable, De responsable, ¿no? de responsable y regresarle la responsabilidad a quien le Sí, corresponde, a la sí. persona que ha estado empujando los límites. Entonces, sí, las consecuencias de las relaciones narcisistas pueden ser muy fuertes porque llega a estados de estrés postraumático y particularmente a crisis muy fuertes emocionales donde las personas entran a procesos depresivos importantes y Sí. donde las personas como no reconocen que esto que estoy viviendo no necesariamente es porque yo no supe manejar las cosas, sino porque me involucré con un narcisista. O como también se pueden sentir usadas, engañadas, como tomadas de pelo, ¿no? O sea, o sí, como que ya terminan de sentirse objetos. Uh-huh, uh-huh. Y eso entonces tiene que ver también, entender que viene también lo que tú dices, ¿no? De personas que tienen estas tendencias de personalidad que son más fáciles de manipular por alguien que es narcisista, tiene que ver también con tu desarrollo y quiénes te criaron y cómo te enseñaron y qué tanta negligencia emocional hubo o no, si te dejaron vulnerable ante la vida sin herramientas porque tuviste padres que no respetaban tus límites, que para ellos tu tiempo era de ellos, tu espacio era de ellos, no te escuchaban o cosas por el estilo, pues obviamente va a ser más difícil que tú hayas podido identificar otras cosas. Y entonces, hablando ya de las estrategias de qué podemos hacer en estos casos, es importante reconocer que lo que nos toca hacer es criarnos a nosotras y a nosotros mismos, ser nuestros propios adultos, esos adultos que no nos enseñaron a poner límites, esos adultos que empujaron nuestros límites, nosotros aprender a ser nuestros propios adultos para ponernos esos límites, que no solo depende de los límites, de la conciencia, de pensar también, además de los límites, de pensar también en qué me hace bien a mí. Sí, Si está, y creo que es una de las grandes, bueno, lo hemos repetido aquí muchas veces, ¿no? Si no se siente bien, no está bien. totalmente. Y no tendrías por qué justificar, sea violencia patriarcal, sea narcisismo, sea un trastorno más Sí, importante, no tendrías por qué justificar a la otra persona o a ti de por qué te estás sintiendo mal. claro. Nos toca hacernos responsables de nuestras emociones para entonces estar conscientes cuando establezcamos relaciones, desde dónde lo estoy haciendo, desde esta niña o desde esta persona que no le enseñaron a tener las herramientas y entonces es vulnerable y va a ser presa fácil para estas personas, para estos predadores que solo necesitan engrandecerse pisoteando a alguien más, o me hago responsable de mí, me cuido, establezco mis límites desde mis necesidades, desde mis deseos, de mis proyectos, desde lo que me gusta, y entonces le hago más difícil la entrada a una persona de este tipo. Totalmente. Y ya ahí también aplica, por ejemplo, en relaciones con narcisistas de corte más permanente, ¿no? O sea, si tú decides, por ejemplo, si es tu mamá, tu papá, no sé, alguien que tal vez, no sé, un jefe, ¿no? Que tal vez no es como que, ay, voy a renunciar y ya. O sea, cómo también establecer estas estrategias de autocuidado
de poner límites, de buscar, pues, de entender que no eres tú, sino es la otra persona, eh, Ujú. para este tipo de cosas, de circunstancias, ¿no? Donde tal vez no te puedes salir por completo, pero ya le puedes empezar a quitar carga emocional porque estás viendo que pues no está en tu control el cómo se comporta esa persona, ¿no? Pero sí está en tu control poner una distancia y una barrera saludable hasta donde se pueda. Y lo decías tú hace rato, ¿no? No tomarlo personal, Ujú, eso es importante, ajá. porque entonces, ok, es no tomártelo personal, no para decir que tú no estás haciendo nada malo y que eres perita en dulce y que tú no te equivocas Ujú, en nada, sino para poder separar y entender que esta insuficiencia que estás sintiendo también puede estar construida por el otro por medio de estarte pisoteando. No claro, es que tú seas insuficiente, es que el otro te está haciendo sentir insuficiente para sentirse más grande. No sí, es que tú seas incapaz, o no es que tú no seas autónoma, o no es que tú seas celosa, o no es que tú seas tonta y por eso no le dejas en claro las cosas a la persona y se las tienes que explicar 10,000 veces. No eres tú en el sentido no de que no tengas ningún defecto, sino no eres tú con esto que estás sintiendo, no lo estás sintiendo porque hay algo malo en ti, sino ujú, porque estás compartiendo tu vida con alguien que constantemente te está haciendo sentir que hay algo malo en ti. ujú, sí, sí. Entonces, cuando se separa eso y se decide tener una relación todavía con familia, con trabajo, creo que qué bueno que pusiste el ejemplo del trabajo, porque sí, pues ¿qué haces? No vas a renunciar porque si no tienes la posibilidad, pero si tienes un jefe o una jefa que A un es compañero o compañera, narcisista, ¿no? Sí. compañeros, cosas así. Entonces puedo separar entre, a ver, esto no se trata de mí. Esto que me está haciendo, esto que me está diciendo, estas formas que me está violentando, no se trata de mí, se trata de que esa persona necesita sentirse grande agrediendo de esta manera y yo no me la voy a tomar personal. Sí. Y es que Eso no también quiere decir que no siento, te moleste. exacto, no, totalmente. Y es que también siento que cuando no te lo tomas personal, o sea, sí, le devuelves la carga de responsabilidad que le toca a esa persona por cómo es y rompes un poco esta relación simbiótica que la otra persona se ha encargado de construir, ¿no? De, pero es que somos mejores amigas, o es que este equipo es familia, o, ¿sabes? Es Ujú, como ujú, que rompes eso y empiezas como a construir esa individualidad. Tú eres tú y yo soy yo. Y total. eso creo que es la base también para reconstruir esa autoconfianza, Ujú, esa autonomía, ¿no? Como tener bien claro dónde termino yo y dónde empiezas tú y así quedamos. ujú. Y en ese sentido, por eso lo que podemos, o sea, las consecuencias que se generan después de este tipo de relaciones y lo que podemos hacer, sí va a necesitar, no estamos hablando solamente de una separación donde hay que pasar al duelo, sí va a necesitar de apoyo multidisciplinario, sí va a necesitar de, como lo hemos dicho, no toda la gente tiene ni puede ir a terapia, pero sí necesitas rodearte de personas que le aporten a tu vida. Ujú, Si ujú, decides no dejar este tipo de relaciones, que es válido porque pueden ser importantes tanto por trabajo, por familia, por lo que sea, reconocer que ese es problema de la otra persona y no tuyo, te ayuda a separarte y entonces también a decidir, no le voy a invertir tanto de mí a esta relación, ujú. porque siempre voy a salir perdiendo, porque siempre me van a estar drenando, pero sí Exacto, le voy a estar invirtiendo a las relaciones que me llenan de vida, a las claro. relaciones que me dan energía y que no me hacen sentir insuficiente. Y eso es fundamental porque el estrés postraumático que va a venir después de estas relaciones es muy peligroso, es Ujú, muy fuerte y tiene que ser tratado. ujú, Entonces, no es nada más corto con esa persona, borrón y cuenta nueva. Si ustedes identifican que han estado con personas que son narcisistas, tanto como pareja como con familia, sí es importante que busquen sanar todo eso que ha erosionado la otra persona para poder seguir adelante, porque si no ujú. se van a quedar muchas cosas atoradas. Sí, y me hace mucho sentido lo que dices, ¿no? O sea, si decides que por algún motivo no vas a cortar totalmente lazos
por decisión personal, rodearte de más personas en donde puedas recargarte, recargarte, y un poco lo que siempre hablamos de los huevos en la canasta, ¿no? Diversificar tu afecto y tus emociones en más personas que te nutran y como que de alguna forma te ayuden a sobrellevar pues esta parte si es que decides no cortar, ¿no? Que entre más distancia también pongas y más límites va a ser también saludable sí, sí, y en pro de tu bienestar. y que luego es difícil porque para este momento la persona narcisista ya te hizo sentir que es el centro de tu vida Sí, y sí, sí, sí. ya te aisló de muchas personas y vas a voltear algunas veces y vas a decir, pero ¿con quién si no hay nadie? Yo Ujú, creo que de las primeras cosas que hay que hacer es contarlo, es ujú. hablarlo. También por eso yo hablo un poquito de mi experiencia que no había hablado como un poco más a profundidad. No que yo piense que haya estado en una relación narcisista, sino que justo conocer a más detalle estas cosas me hacen darme cuenta que lo que viví fue violencia patriarcal. Fue la masculinidad en su máximo exponente de Ujú. una persona que solo veía por sí misma y que es necesario nombrarlo porque por eso digo, hay que alzar la voz. Sí, Lo porque lo que he personal es aprendido, político. exacto, porque lo personal es político. ¿Y cómo es esto de que lo personal es político? Nuestra historia sí puede cambiar la historia de otras personas. Sí. A veces no hablamos porque tenemos miedo. Y yo no he hablado muchas cosas porque he tenido miedo, no de ser agredida, sino de cómo la gente puede interpretar muchas cosas. Entonces, desde que se puede interpretar de que estuve en una relación narcisista hasta el por qué no hiciste nada o por qué aceptaste esas cosas. Sí. Pero si lo que he aprendido de las compañeras, de mis amigas que han alzado la voz y han dicho, esta persona me hizo esto, me puso el cuerno, luego empezó a andar con otra persona después de mí, me hizo sentir menos y todas las cosas que Ujú. han estado nombrando, que ha estado nombrando particularmente esta amiga, eh, me hace darme cuenta cuánto Sí. sana. ¿Y ¿Por cuánta qué? ayuda? ¿Cuánto ayuda? Porque Ujú. le damos la responsabilidad a quien le toca, a Sí. quien hizo el mal. No me la quedo yo, no la voy a vivir más como este guión del narcisista de tú eres la culpable, ya no va a ser mía y además le va a dar sentido a la historia de otras mujeres que las va a proteger. Ujú. Entonces, el primer paso creo que sí considero es nómbralo, háblalo, estoy pasando por esto o Ujú. a mí me hicieron esto, porque no solo te salvas a ti, sino que también salvas a las mujeres que vienen después de ti, porque los hombres narcisistas o las personas narcisistas, una vez más, no solo hombres, imagínense en su trabajo, que algún colega, ustedes nombran lo que te está haciendo. Sí. Entonces, nombras lo que te está haciendo y de pronto empieza a salir más gente, oye, a mí también, oye, a mí también. O cuando lo intenten hacer con alguien más, se van a dar cuenta, oye, ya me habían dicho que esta persona hacía esto. Sí. Surgen Entonces, más voces. exacto. Y Porque ahí es como donde dijiste, son predadoras, son personas predadoras. Entonces siempre van a haber víctimas por ahí. y se Eh, aprovechan de quienes están vulnerables, pero entonces nosotras alzamos la voz, damos esta información y ya eres menos vulnerable, porque sí, tienes el poder de la información. y Y del cuando colectivo, y porque te sientes en general responsable. las personas pues se unen, Ajá, las si víctimas. si es tu mamá, si es tu familia, nombrarlo también ayuda a reconocer que no soy yo la loca, que no Ujú, soy yo la que está viviendo esto, que sí hay un modus operandi de hacerme sentir menos para esa persona sentirse más y llenar sus propios vacíos. Entonces, cuando alzamos la voz, no se queda en nosotras. Si lo quieres denunciar en redes, pero también si le quieres decir a una amiga, oye, es que estoy sintiendo que mi pareja me manipula mucho, nos cuesta mucho trabajo decir esas cosas, o es que estoy sintiendo que mi pareja me miente mucho, y esas cosas las guardamos como un poco protegiendo a las personas, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi jefe, a mi pareja, como que las terminamos incluso protegiendo. Nuestro silencio les protege, no. Quien ujú, tiene la responsabilidad es el otro y ya no me toca proteger al otro. ujú. Yo hablo de mi experiencia y quien se tiene que proteger, como el exnovio de esta amiga que está escondido debajo de las piedras.
Cerró todo, porque aparte luego, bueno, ya le había empezado a poner el cuerno antes de que la corriera de la casa, pero el güey cuando se empezó a dar cuenta que esta morra estaba nombrando cada cosa que él estaba haciendo, se desapareció. Y eso, quienes tienen que hacerse responsables y esconderse son las personas que están haciendo daño, no nosotras. Alzar la voz es lo primero y de ahí vas a ir encontrando el camino hacia otras personas que te apoyen, especialistas que te apoyen, que te acompañen en este proceso que va a ser largo de sanar después de haber estado con una persona narcisista. Sí. Ahora, Ahora. vamos a voltear la moneda. Ajá. ¿Qué pasa si yo digo, estoy escuchando este podcast y digo, como que tengo algunos rasgos? Uh-huh. O sea, puede ser difícil que se autovean, pero no imposible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa Ajá. en esas situaciones? Con las personas que pues sí se reconocen con rasgos narcisistas. Es tratable, Mira, hay esperanza, ¿cómo se dice? Hacer predadores por siempre. O, porque también estas personas, y tú lo hablabas al inicio del otro episodio, bajo todo esto tienen pues un gran sentimiento de inferioridad, de mucho dolor, pues cosas que en su infancia, porque también estaba leyendo eso, ¿no? Que los rasgos narcisistas y el trastorno narcisista se fija en la infancia, ¿no? Entonces, estas personas también pues tienen como mucho miedo a la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de repente, pues puede ser que Jesús de Veracruz, estoy escuchando esto y siento que ¿acaso soy soy yo? yo la narcisista? Ay, quería usar esa frase. Obvio no, porque yo no tengo ningún problema. Yo soy perfecta y no soy narcisista, ¿no es cierto? No, es que qué bueno que lo plantees así, porque sí, o sea, también lo que decíamos al principio, ¿no? Por eso es importante separar entre la violencia patriarcal, entre el narcisismo, porque pues de pronto escuchas dos o tres criterios y dices, pues sí, es que yo una vez manipulé a mi amiguito del kinder A mí me para que gusta me ser diera lo mismo. admirada, ¿no? O eso, ¿no? O, Así, sí. ajá, o pues sí, la neta sí he pendejeado, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. Sí. O sea, De porque mí no vas a vamos a estar lo mismo. hablando, Iracema. Todos tenemos, pero volvemos a lo mismo, o sea, como que todos tenemos ciertos rasgos, ¿no? Pero Ajá. eso es muy diferente a tener ya comportamientos narcisistas de forma constante o un trastorno, ¿no? Entonces, como que también hacer esas distinciones. Sí, Y ya sabes que en estos tiempos todo el mundo se autodiagnostica y así, ¿no? es Entonces, que es. por eso también es bueno, es importante dejarlo claro y también lo que tú decías, ¿no? Diferenciar la violencia patriarcal, el que es cabrón, al que es cabrón narcisista. Sí, sí, justo, ¿no? Es que es eso, ¿no? Como antes de que te autodiagnostiques, porque ahora ya vas a tener aparte de depresión, ansiedad, TDA, pues ahora resulta que soy Rasgos narcisistas. Sí, así, ¡oh, Dios! sí, sí. Va creciendo. Uno, recordar que la persona que es narcisista no se va a dar cuenta que tiene un pedo. Entonces, si ya tú estás diciendo, ¿seré? Bueno, igual y no, tranqui. Pero si ya te estás dando cuenta que tienes rasgos de personalidad o tienes ciertos rasgos que están distanciándote de otras personas o están haciendo más difíciles tus relaciones, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Por eso es que quienes se relacionan con personas narcisistas encuentran tan complicado el hacerles entender o que realmente cambien. No van a cambiar. Aquí no estamos hablando de una relación de pareja común y corriente, donde si los dos trabajan y ponen de su parte vamos a cambiar. Una persona narcisista difícilmente va a reconocer que tiene un problema y lo fundamental, si tú te estás identificando con rasgos narcisistas, es reconocer que eres narcisista. Segundo lugar, es querer cambiarlo. Y esto implicaría reconocer por qué lo quiero cambiar.
Entonces, si ves por ahí algún rasgo que te parece, ay, sí, soy un poco manipuladora, ay, sí, me cuesta trabajo ser empática, sí, como que estoy haciendo check en varias de estas cosas, me enojo mucho, me creo más que los demás, y luego como que lo quieres barrer abajo del tapete y decir, Sí, pero o no, sea, que son cosas que seguramente, ajá, sí las reconoces, pero como en la intimidad, ¿no? sí, claro, o sea, de que vas leyendo y dices, "Ah, Así. soy yo". No, 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 Entonces, ajá, exacto, y jamás lo voy a decir, jamás lo voy a mencionar, pero está bueno como saber eso, ¿no? O sea, como primero reconocerlo. reconócelo. Ahora, ya que lo reconoces, explora un poco cuáles son las dificultades a las que te ha llevado esta conducta. Por ejemplo, si ubicas que eres manipuladora, ok, ¿cuáles son las problemáticas que te ha generado ser manipuladora? ¿Has perdido amistades, has perdido trabajo, has tenido conflictos importantes en pareja? Entonces, sí tiene que ser algo, sí te vas a ir dando cuenta que quizá es algo que deberías explorar para no seguir erosionando tus relaciones interpersonales, porque aquí ya viene el segundo paso. Además de reconocerlo, hay que querer cambiarlo. Entonces, no vas a querer cambiar algo que no te da problemas, pero Ujú, si te das cuenta que este tipo de cosas te están dando problemas en tus relaciones, entonces quizá vaya a ser más fácil que encuentres la motivación para transformarlo. Y esto no implica de, ay, sí, no, ya te prometo, mi amor, que ya no lo voy a volver a hacer. Implica querer hacer la chamba, porque sí, la chamba es mucha, la chamba es esforzarte, es el diálogo constante, es el trabajo constante contigo mismo, con tus particularmente, y como lo dijimos desde el primer episodio, con todos esos vacíos y esas inseguridades e insuficiencias que te están haciendo transformarlas en grandiosidad aplastando a otras personas. ujú, ujú. Entonces el trabajo no es cómo le hago para ser más humilde, el trabajo es cómo le hago para no sentirme tan insignificante, Para equilibrar, ¿no? porque si no me siento tan insignificante, entonces no voy a tener la necesidad de pisotear a otras personas. Claro. Lo reconozco, lo deseo cambiar y lo trabajo. Y para esto necesitamos reflexionar cómo esto ha tenido un impacto en nuestras relaciones interpersonales. Así como hemos hablado desde el rol, porque suele ser más así, por eso una amiga date cuenta, suele ser por todas estas formas de socialización, el link que se hace entre la persona vulnerable que Ujú. está acostumbrada a empatizar demasiado y la persona que quiere empujar demasiado y pisotear demasiado, así como se hace eso, si cada quien trabaja en sí mismo, va a ser más fácil desconectarte de estas relaciones y poder relacionarte ahora sí desde un lugar que sí te gustaría. Claro, Digamos, invertir en esas relaciones que te llenan y no que te drenan. totalmente. Perfecto. Pues Y muy también yo bien. agregaría que, pues, estate consciente que el proceso de trabajo o el proceso terapéutico va a ser incómodo, porque justamente implica, pues, hacerte ver áreas donde tal vez no, o sea, que como hablábamos, ¿no? Si la característica es que se piensa que es perfecta la persona, pues la terapia va a destapar ciertas áreas donde, pues, claramente veamos imperfección, ¿no? Ujú. Entonces, también es eso, ¿no? O sea, como prepárate para un trabajo que va a ser incómodo, pero que también al final seguramente va a valer la pena, ¿no? O sea, porque relacionarte desde otro nivel con las personas, desde un nivel más, más justo, más empático, más humano, va a beneficiar a ti y a ellas y a todos, ¿no? Claro, y lo pienso yo ya nada más como último con esto que dices, ¿no? Lo difícil que puede ser aventarse a hacer ese trabajo, porque va a ser muy incómodo, porque te va a hacer sentir crudamente lo pequeño que te sientes, Ujú. pero quizá también esta valentía de trabajar eso te va a ayudar a conectar con otras personas que que te van a hacer ver que no eres pequeño. Ujú, ujú. Y ahí es donde está también la parte que sana, ¿no? No Exacto. necesariamente en cómo me dejo de sentir así, sino permitiéndome establecer relaciones con todas estas características que tú dices, me van a dar la energía vital para poder llenarme de suficiencia sin Ujú, tener que pisotear a otros, sino porque me están sumando a mi vida y no porque yo les estoy aplastando. Y ujú. eso me va a ayudar a sostener sin tanta incomodidad esto tan incómodo que implica trabajarse a una misma. De ¿Sale? acuerdo. Sí, qué Muy bueno. bien. Sí, 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 sí.
Perfecto. Pues de todos modos tenemos pendiente hacer el episodio ya específicamente hablando de violencia patriarcal que nos aqueja como a todas y a todos y como a todo el mundo, ¿no? Así es. Literalmente, planeta, el globo terráqueo. Sí, Sí. exactamente. Pues sí, díganos, yo creo que estaría interesante que nos dijeran, si ya saben que vamos a hablar de violencia patriarcal, de qué específicamente les gustaría que habláramos en torno a ese tema, o cuéntenos una experiencia que hayan tenido para poder darle más sentido y estructura a eso, estaría muy bueno, ¿no? ¿Sabes qué estaría muy padre también que, o sea, justamente cuéntanos experiencias o comentarios y a ver si también las podemos incluir en el episodio? Claro. Hablamos de eso y leemos, ¿Sabes? leemos como Hasta, ciertas dudas o preguntas o, ¿no? Eso estaría bien. sí. O sea, hasta me imagino que si a alguien le sirvió este episodio, Ujú. este par de episodios, para diferenciar entre violencia patriarcal y narcisismo y decir, no mames, sí estoy o estuve con alguien narcisista que sí era, tenía un modus operandi y un patrón muy, muy particular, o decir, sí, o sea, sí estoy en una relación o estuve en una relación de violencia que tiene que ver con la dominación, el patriarcado y todas esas cosas y qué me hizo darme cuenta entre las diferencias de esto y contarnos sus experiencias para que las agreguemos en el otro episodio. Súper bien, me parece Muy bien. perfecto. Pues aquí las dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que les haya servido de algo. Iracema, ¿dónde te podemos encontrar? Como @iracemica con ZK en Facebook e Instagram y a ti, Fabs. Ahí me pueden encontrar como Fabi, ya estamos bien lentas. Me pueden encontrar como @DRA_Fabiola Trejo en todas las redes sociales. Y al podcast como @Revolución del Placer. Nos pueden escuchar también Ajá. nos pueden encontrar también en CLM Activa Radio. Tenemos todos los links en nuestro perfil de Instagram y Facebook. Ahí pueden ir a la plataforma que más les acomode. Así es. Nos escuchamos pronto. Bye.